Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, gracias por estar en una nueva emisión de Políticas de Estado, acercándonos a la primavera y acercándonos a las elecciones con todo lo que eso implica de turbulencias, por decirlo de una manera delicada, en el camino hacia octubre, ¿no? Sí, yo te digo, veo más tranquilo de lo que me imaginaba esto. El hecho que hayan quedado pocos candidatos y en realidad visualizo dos proyectos de país, dos propuestas con formatos distintos a lo mejor, porque no es lo mismo lo que Peluquín habla en la forma que habla que lo que habla la candidata de Cambiemos. Eh, Hay diferencia de forma, pero si vos hurgás, ninguno te plantea en el centro qué van a hacer con el tema de los salarios, qué van a hacer con el tema de la producción nacional, la pequeña y mediana empresa. No, no hay propuesta en esto. Yo en eso sí marco, a diferencia de lo que teníamos en programas anteriores, empecé a ver por discurso y por acción a un Sergio Massa que empieza a tomar medidas y dice, soy ministro y soy candidato. Hago y tomo una cantidad de decisiones vinculadas al poder adquisitivo del salario, a tratar de recomponer esta situación, a oxigenar un poco las pequeñas y medianas empresas. Me parece que en ese sentido hay novedades interesantes y hay novedades interesantes en materia, por ejemplo, de educación que en los últimos días se han anunciado medidas muy fuertes de incremento del presupuesto educativo, que si vos lo comparás con lo que te plantea de la Del otro prescindibilidad lado, del otro claro. lado, vos decís, acá hay dos proyectos. Y en realidad a mí me parece que está muy bueno que aparezca una confrontación abierta de dos enfoques de qué queremos construir, de cómo queremos construir el país. Igualmente yo sigo escuchando, escucho en las mesas, escucho en las charlas, realmente una postura preocupante de gente que dice no voto más a los mismos, voto a Milei. Sí, Y lo escucho sí. no solo en lugares donde la pequeña y mediana burguesía, como puede ser un club donde yo voy a jugar al tenis, ahí no me preocupa porque ya sé que son lo mismo y que si Burri sale tercera, como pareciera todo indicarlo, van a votar a Milei. No lo digo ahí, lo digo con laburantes. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que todavía, primero, no han llegado las medidas y después se cree poco. ¿Por qué? Porque la verdad hay una gran expectativa que se había puesto en una parte de la sociedad en el presidente Alberto Fernández que se ve frustrada. Y bueno, me parece que Massa en el discurso dice, las cosas que no hemos resuelto tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir disculpas, tenemos que decir que no hubo, por determinadas razones, yo no quiero volver a cansar a quienes no ven, con el tema pandemia, deuda, esto, lo otro, porque ya la verdad Sí. que la gente está harta, pero hay problemas objetivos que han pasado en la Argentina. Y también ha habido falta de decisión política, por un lado, del presidente Alberto Fernández, pero por otra parte, un movimiento sindical, un movimiento estudiantil, un movimiento social que hizo oír poco su voz. Entonces Nada, también tenemos que ver, nada. viste, que estos temas van y vienen, porque yo digo, Massa está sintiendo cuál es ese reclamo. Alberto Fernández sigue en una burbuja, en Viajando. una burbuja. Y Entonces, no llegó a Chile a la conmemoración de los 50 años de uno de los golpes más cruentos en la historia de Latinoamérica, sobre el que ¿no? hablaremos en el día de hoy Claro, que también. vamos a hablar hoy también. Realmente lo de Fernández ya, no me, a mí, Pero vos sabés que yo creo que el error es que muchos pusimos, casi autocrítico lo que digo, sí, sí, sí. pusimos expectativas en que iba a resolver cuestiones y la verdad que yo lo conocí, lo conozco, como siempre lo digo, hace más de 20 años, un gran operador político, pero una cosa es cuando vos tenés que tener el bastón de mariscal y otra cosa es cuando te dicen, che, queremos armar
tal o cual escenario, tenemos que hacer tal o cual cosa, y el tipo rosquea de un lado, rosquea del otro y logra ir generando consenso. Es un gran dialoguista, lo que es muy poco. ¿Dialoguista de quién? No, pero él dialoga con todo el mundo, él sabe dialogar. Ahora, lo concreto es que acá vos tenés que tomar determinaciones cuando vos presidís. Y él se cree que puede tener 1 millón de amigos, que puede quedar bien con todo el mundo, y no podés quedar bien con el patrón y el laburante al mismo tiempo. Podés buscar puntos de intersección, puntos intermedios, pero Yo creo hay intereses que contrapuestos. con la clase trabajadora ha sido de lo peorcito que he visto en mis 70 años de vida. Realmente no, al laburante y al obrero, No, ni bueno, justicia. por eso la decepción. Y yo te digo, creo que hay una confusión también en muchos sectores de Unión por la Patria que pensaron en su momento que los votos de protesta eran votos de sectores medios altos. Y en realidad nos vamos encontrando que muchos peronistas históricos, gente de base, gente humilde, gente luchadora, se cansó y entonces está como para patear el tablero. Me parece que por ese lado hay una equivocación. Ahí yo le tengo confianza que cuando la gente se dé cuenta que no va a mejorar el salario, que van a entregar las Malvinas como han anunciado, que la educación va a dejar de ser pública, gratuita y obligatoria como es desde 1884 en la Argentina. Me parece, cuando la salud va a dejar de ser, me parece que en ese sentido, bueno, nunca hay que descartar algún que otro suicida, pero me parece que va a haber un proceso de reflexión mucho más importante. Bueno, ojalá que tengas razón. Yo no tengo Y mezclo razón con ganas. no, yo no tengo el mismo optimismo. Pero bueno, veremos a ver para dónde va. Creo que lo fundamental sería, para arrancar, entrar al balotaje. Sí, claro. Yo en eso te digo, la verdad, también he sido escéptico con Sergio Massa y sin embargo hoy veo que es un tipo que escucha, recibe los mensajes y está tomando una cantidad de medidas que ojalá lleguen a tiempo para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Bien, comenzamos con el Políticas de Estado de hoy, sábado 16 de septiembre. Bien, tal como dijimos en el comienzo, íbamos a tener un programa muy especial, sobre todo porque en estos 2 años que tenemos de Políticas de Estado es la primera vez, a menos que me corrija Eduardo, pero la primera vez que tenemos un amigo, un colega especializado en periodismo de investigación, escritor, y que realmente creo que va a poder aclarar esa gran nube de humo, esa gran neblina que hay alrededor del candidato mal llamado libertario, que es Javier Milei. Gracias por estar en Políticas de Estado, Alejandro Krivitsky, periodista, escritor con programa de radio y televisión en Formosa. Realmente estuve viendo todo el trabajo que hiciste de casi 1 hora y media sobre este personaje y me pareció fantástico. Por eso la invitación para que le puedas contar a la gente de Somos en todo el país quiénes realmente los que soportan a Javier Milei. Bueno, ante todo, muchas gracias a todo el Gracias, equipo de Eduardo. Política de Estado, ¿no? De que me permitan poder participar en su programa. Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Se habla como un líder mesiánico, así que aparece de la nada misma de videitos de TikTok y que gana las elecciones PASO, ¿no? Sorprendiendo a encuestadoras, a los partidos políticos tradicionales, dejándolos de cama, diríamos, porque quedaron todos choqueados. Y se habla de una campaña sin dinero, donde nadie cobra, que es un fenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo les tengo malas noticias y es muy simple de verificar todo lo que yo voy a decir durante estos minutos en este programa, es que Javier Milei representa
los intereses económicos más poderosos tal vez del planeta mismo. Y Ah, son los ahí. intereses que vienen a depredar nuestro país. Estoy hablando vamos a comenzar así. La, a ver, el más grande poder, el segundo más grande poder económico de los Estados Unidos es todo un conglomerado, es de los hermanos Koch. Es un conglomerado de petroleras, de gas, de textiles, una de las corporaciones que más han depredado el planeta, especialmente el sur global, con sus empresas. Cada hermanito de estos dos hermanos que conducen este conglomerado de empresas tiene aproximadamente 44.000 millones de pesos cada uno. Por lo tanto, la empresa, el conglomerado de empresas tiene más presupuesto que 2 o 3 países latinoamericanos o centroamericanos, como para que tengan la idea del poder económico que tienen. Ellos financian en los Estados Unidos de Norteamérica una fundación. Ustedes saben que cada empresa tiene su fundación donde lavan algunos dinerillos. Bueno, esta fundación, la Fundación Atlas, es la principal fundación de los libertarios. Es una fundación global y esta Fundación Atlas, que recibe los dineros de esta segunda corporación más grande de los Estados Unidos, está conducida por un argentino. Ah, Eh, eso no sabía, no lo había leído. No. Ah, Mira, interesante. sí, sí, este argentino se llama, este argentino es el jefe de Milei. O sea, Milei, cuando habla del jefe, lo hace refiriéndose a la hermana. No, Sí. no sé, cambiando el género, es una cuestión que yo no entiendo mucho, pero cuando él dice el jefe se refiere a su hermana, pero su hermana es la jefa de campaña en todo caso. El verdadero jefe de Milei, y Milei dice lo que dice su jefe, es Alejandro Chafuen. Alejandro Chafuen es el presidente de todo, es el CEO de todo, especialmente de la Fundación Atlas. La Fundación Atlas es la principal fundación que en la Argentina financia la Fundación Libertad. La Fundación Libertad es donde reportan todos los libertarios en la Argentina. De esa Fundación Libertad, que en su página, si ustedes entran a Fundación Libertad, abren la página, van a ver que dice cuatro siglos de historia. Y es cierto, 4 siglos de historia tiene el programa que lleva adelante lo que se presenta como lo nuevo en la Argentina, que es Milei. Milei tiene 4 siglos de existencia. Su programa de gobierno tiene 4 siglos. Nació en Inglaterra. Y nació en Inglaterra para no aplicarse en Inglaterra, sino para aplicarse a los países a los cuales iban a invadir culturalmente a través del liberalismo o hoy llamado libertarios. ¿Sí? Es como un manualcito para que nosotros prediquemos el libre comercio, cuando en Inglaterra no se aplicaba el libre comercio, eran proteccionistas, para que apliquemos la libre navegación, cosa que nosotros hagamos lo que hicimos, vender el río que está acá al lado de mi casa, el río Paraguay-Paraná, ¿sí? Lo que le llaman la hidrovía, por donde se desangra toda Sudamérica y la Argentina, donde pasan los barcos por aquí sin pagar peaje y con bandera paraguaya. Estamos hablando que el 98% de los barcos y barcazas que pasan por nuestros ríos son con bandera paraguaya. Paraguay tiene la segunda flota fluvial más grande después de China, y uno dice, ¿qué es lo que produce Paraguay? ¿No? Bueno, es todo contrabando argentino, de los grandes terratenientes argentinos que contrabandean por el río. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que los dineros vienen de los hermanos Koch a
la Fundación Atlas, de la Fundación Atlas a la Fundación Libertad, y de la Fundación Libertad se abre un ecosistema de fundaciones, 100 fundaciones en la Argentina, que financian a estos chicos, youtubers, y que aparecieron en las redes y en TikTok y en las redes sociales, y es cierto, y quiero decir algo, las redes sociales no son democráticas. Las redes sociales no son para nada democráticas porque los algoritmos son manejados por empresas privadas, y estas empresas privadas que manejan los algoritmos, todo lo digital está dentro de otra corporación que banca Milei, BlackRock, Paul Singer, que es dueña de todo prácticamente en el planeta. Ellos son los financistas, las dos patas de financiación de este muchacho Milei a nivel extranjero, y Marra, que lo tienen ustedes en Capital Federal, Marra, que se presenta como candidato a jefe de gobierno. Marra, a su vez, es otra pata más, que es Soros. Soros es Epstein. Epstein es Marra. Marra lo dice, confiesa, y está en los estatutos como accionista de IRSA, que viene a quedarse con Cava, a rematar Cava. Así que si alguno piensa tener alguna vez su casa propia o departamento propio en Cava, no lo va a tener, porque IRSA va a ser dueño de todo Cava en el momento en que Marra sea jefe de gobierno, o posiblemente también con el otro Macri, ¿no? El Macri te morocho. puedo hacer una pregunta, así vamos intercambiando. ¿Cómo no? Esto que vos estás afirmando con mucha precisión, ¿fue fruto de una investigación? ¿Tenés elementos concretos? Porque a mí me impresiona mucho, como seguramente a quienes no van a ver, impresiona mucho la precisión de tus datos, la importancia del pool económico que se mueve detrás de todo esto, el condicionante político que eso significa, y el desastre que puede significar para una Argentina que pretenda desarrollarse con la gente adentro, ¿no? Sí, primero, para responderte la primera pregunta. ¿Cómo se puede verificar todo lo que yo estoy diciendo? Bueno, todos los que nos están viendo en este momento por el programa de ustedes, simplemente tienen que entrar a Fundación Libertad, en la página de Fundación Libertad. En la página de Fundación Libertad tienen una pestañita arriba que se abre y dice socios y patrocinante. Abren, van a ver quiénes son los socios y quiénes son los patrocinantes de Fundación Libertad. Entre los socios y patrocinantes figuran Fundación Atlas y una serie de empresas. Cuando uno ve quiénes son las empresas, porque vos representás quien te banca, Sí, y claro. el que vos tenés que hay como un contrato de contraprestación, de algo recíproco. Yo te doy, pero vos me das. Claro. ¿Sí? Así por lo menos lo entiendo yo. No creo en esa filantropía en la política, de que yo te doy y no te pido nada. O sea, yo te doy, vos llegás a la presidencia de la nación, yo soy IRSA, soy Eduardo Einstein, Claro. dueño de todo Cava, y yo te ayudo a llegar a la jefatura de gobierno. Después vos me tenés que dar toda la costa de Cava para que yo pueda hacer los edificios, ¿no? O sea, mínimamente me tenés que devolver algo. No creo que lo haga por altruismo el señor Einstein, o Soros, o BlackRock, el fondo buitre más grande del planeta y al cual le debemos. Entonces, ustedes entran a la página y van haciendo la ruta. Eso es lo que yo hice. No, Ir está haciendo perfecto. la ruta, la verificación de quiénes son cada uno. Los estudié a todos. Todas y cada una de las empresas patrocinantes de Fundación Libertad reportan a Paul Singer, el fondo buitre más grande de la Argentina. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Telefónica, Movistar, ¿sí? Que a propósito habría que decirle a Milei que Telefónica fue fundada por el Estado español.
y se quedaron con la telefonía de casi todo medio planeta. Claro, Pero el Estado, entonces quiere decir que el Estado a veces funciona, ¿no, Milei? claro. Entonces, porque viene a terminar con todo el Estado y te pone de ejemplo empresas meritocráticas de grandes tipos que hicieron plata. Y bueno, la principal fugadora de dólares, de ganancias extraordinarias en la Argentina es Telefónica. Está dentro de los 100, está primera dentro de las 100 empresas fugadoras de dólares de la Argentina. Después tienen a una empresa que podemos decirla nacional, si quieren, Arcor, Arcor Argentina. Todos los enlatados que la gente no está viendo, va al supermercado, dice voy a comprar, tengo variedad, todas las latas que ven las góndolas son de Arcor. Es el monopolio. Fundación Mediterránea. Claro, claro. Es que son todo lo mismo, querido Ariel. Las mismas empresas que están en Fundación Mediterránea también están en la Fundación de los Libertarios, porque son el mismo cuadro ideológico, no por algo que da Algo de eso dijimos en la con introducción Milei y Patricia Bullrich. No, algo de eso, discúlpame, dijimos en la introducción del programa, que en realidad hay diferencias de estilo, no de contenido, entre los llamados libertarios y los cambiemos, digamos. Eso para reafirmar lo que ya dijimos, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, Alejandro. Amigo Sigal, déjeme aportarle algo. ¿Usted cómo dijo, cómo lo caracterizó a las dos formas? Son dos caras de la misma moneda. No sé cómo lo Pero es el mismo interés. El mismo interés, exactamente. Los dos coinciden en algo, aunque se diferencien en modales, claro, en formas. Coinciden en que representan los mismos intereses económicos que vienen a destrozar la Argentina. Uno con mayor virulencia y otro tal vez un poco más moderado, pero los intereses de estas empresas son una Argentina sin argentinos, porque necesitan las riquezas de este extenso país bicontinental donde vivimos nosotros, desde aquí, desde Formosa hasta la Antártida, porque somos bicontinental. Vienen por todos. Si nosotros lo dejamos en las próximas elecciones avanzar estos muchachos, ellos ¿por qué plantean que no quieren Estado? Y lógicamente que no van a querer Estado si BlackRock no quiere Estado. BlackRock plantea el terminar con los bancos centrales en todas partes, porque ¿quién maneja los dólares en el mundo? Paul Singer. Claro. Entonces ellos van a manejar los dólares de la dolarización de Milei. Claro. A mí sin querer me despejaste una duda que me daba vuelta en mi cabeza y no le encontraba explicación, que es ese esfuerzo de Milei por mostrarse amigo de la colectividad judía, simpatizante de la religión. Claro, el vínculo con Elstein, claro, me clarificaste, claro. O me equivoco, me parece que por ahí viene la explicación, ¿no? La verdad que no sé, no estoy en los pantalones de Milei, pero Elstein es de condición descendiente del pueblo de Israel, de la colectividad judía. ¿no? No, aparte son fuertes. No, yo lo he tratado bastante. Yo estuve en Cancillería muchos años. Bueno, todos los negocios nacionales e internacionales muchas veces tocan, no solamente es un ladrillo tras otro con IRSA, hay negocios de otro nivel. Escúchame, Alejandro, ¿estos capitales o estas fundaciones están ligados en Estados Unidos al Partido Republicano o al Partido Demócrata? Bueno, estos hermanos Koch son los... Primero ponen dinero en todos los partidos. Claro. Pero principalmente en estos momentos están financiando una tercera vía en los Estados Unidos, que es precisamente con la ideología libertaria. Uno de los temas que ellos se ocupan
de patrocinar políticos que nieguen el calentamiento global o la cuestión climática. Precisamente porque sus empresas son las principales. Cuando uno empieza a ver los fenómenos, por ejemplo, nosotros ahora pasamos de una sequía terrible, o el clima, cómo está cambiando, nosotros que vivimos en el norte argentino, notamos el cambio climático. Cuando uno empieza a ver cuáles son los factores del cambio climático, se encuentra con empresas depredadoras de la naturaleza, especialmente en el sur global, porque en el norte ya lo destrozaron estos muchachos. Estos muchachos vienen con el ecoimperialismo, con el imperialismo ecológico, a charlar a los chicos buenitos del sur, a que hagan protestas contra ciertos industrialismos que ellos utilizan en el norte para mantener el capitalismo, habiendo ya destruido toda la naturaleza y contaminado todos los ríos. Entonces nos vienen acá. Uno de los principales discursos que tiene Milei es la negación a todo, claro, a toda cuestión ecológica, ¿no? Claro. Y lógicamente tiene que negarlo porque los que destruyen la ecología son los que lo bancan a él. Así de simple. Claro. Lamentablemente, como vos que haces televisión y radio, sabés que el tiempo es tirano y estamos llegando al corte de la primera media hora del programa. Te vamos a volver a invitar Muy porque, interesante. sí, porque aparte tenés un bagaje de cosas. Habría que explicar fundación por fundación. Hay una que creo que dice salvar la vida, no sé qué. ¿La vida de quién? De Milei salvan. Porque realmente me causó gracia para no llorar, digamos, ¿no? Pero miren, hay que hablar del regreso del menemismo. Antes, en la época nuestra, los que peinamos ya canas blancas, vivimos el menemismo. Y nos asombró una vez que los Alzogaray se hayan sumado al equipo de Menem. Ahora es al revés, a la inversa. Todos los menemistas se suman al equipo de Milei. Lo tienen a Roque Fernández, que estaba... A Rodríguez, sí. Exacto. Alejandro, gracias realmente gracias, por esta charla y la vamos a seguir antes de las elecciones para seguir abriendo cabezas y neuronas. Gracias. ¿Cómo no? El único territorio que no podemos perder los argentinos es el de la mente, y vienen por la mente de los argentinos. Gracias, Alejandro. Lo mejor para vos en el fin de semana. Igualmente. Mamita. Bueno, es una bestia el hombre, ¿no? Bueno, muy aparte, ha estudiado, se ha preocupado. Ojalá despierte el interés de muchos jóvenes para investigar, ellos que manejan tan bien la tecnología, Google y demás, que salgan a investigar un poquito todo esto. Bien, nos vamos a la pausa de Políticas de Estado, de Somos, y volvemos con algo que no hubiéramos querido tocar. En realidad, no hubiéramos querido que pasara y pasó. El genocidio en la hermana República de Chile. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuada antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. Ese mando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa
Bueno, dijimos en el corte que preferiríamos no mostrar ni las imágenes que mostramos, ni haber invitado al invitado a hablar de la retrospectiva 50 años. 50 años del 11 de septiembre del 73. Realmente la masacre, realmente la barbarie, civilización y barbarie no, barbarie sola. Pablo Morris, que es el invitado, que está en Santiago de Chile, que es sociólogo, magíster en políticas públicas, es hijo de un querido amigo comunista, él, al menos en aquel entonces cuando yo lo conocí, Fernando Morris, detenido, desaparecido, torturado, que yo cuando hicimos el programa anterior dije que la justicia no solo era injusta en la Argentina, sino que en Chile era tan berreta y tan poca cosa como en la Argentina, que a Fernando Morris Barrios, que docente universitario, escritor, lo hubieran torturado y a sus torturadores le hubieran dado 5 años de cárcel. Sí, claro, bueno, Pablo es el hijo, a quien yo no conocí en ese entonces cuando lo conocí a Fernando, porque todavía no existía, y su tío era uno de los directores de aduana en el norte de Chile, fue fusilado y enterrado en una fosa común en el norte. Una familia muy golpeada, muy torturada, muy etcétera, etcétera, etcétera. Buenas tardes, noches. Pablo Morris, gracias por estar en Políticas de Estado con Eduardo Sigal y con quien te habla. Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Ariel, gracias por esta invitación para, bueno, conversar y aportar una mirada sobre estos 50 años que han sido tan especiales y tristemente especiales en Chile. ¿Cuántos años tenés, Pablo? Mira, eso es curioso, yo tengo 49, en unos meses cumplo 50. Claro. Así es que estos y bueno, y hay algo generacional ahí, que estos 50 años del golpe, en algún minuto nos damos cuenta de que son en realidad nuestros 50 años de vida. Nuestra vida es parte prácticamente con el golpe, así que podemos decir que somos lamentablemente hijos de la dictadura. Claro, por eso era la pregunta, no tanto referido al 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado, el derrocamiento de Salvador Allende, la unción de Pinochet, sino tus vivencias durante tu infancia, tu juventud, en el marco de lo que significa una dictadura y un cercenamiento de las libertades. Por eso era la pregunta que te hacía, porque la verdad, nosotros estamos viviendo acá, muchos jóvenes ignoran las propias dictaduras y los dramas que hemos tenido en la Argentina, mucho más desconocen lo que pasó en Chile, pero por eso estamos ansiosos en escucharte también, ¿no? Sí. Bueno, en lo personal, en mi experiencia de vida, en mi biografía, recibí, no solo yo, sino que mucha gente de mi generación, los golpes de la dictadura de distintas maneras, de partida hasta los 8 años, hasta los 9 años fui apátrida, yo nací en el exilio, mis padres fueron exiliados después de la prisión política de mi papá, prisión y tortura. Y llegué a Chile en septiembre de 1982, tiempos duros, decisiones valientes que tomaron mis padres de venir a Chile en el momento más duro para aportar a la lucha contra la dictadura. Pero viví entonces primero ese golpe de la dictadura de no tener nacionalidad hasta llegar a Chile. Luego, bueno, en esa época, en los 80, estaba en pleno proceso de movilización social la resistencia chilena. Fue la época de las protestas, el inicio de las protestas masivas, con fuertes golpes represivos, asesinatos, que siguieron ocurriendo hasta el fin de la dictadura.
Luego vivimos un tiempo en Viña del Mar y nos cambiamos de ciudad a Santiago por razones de distinto tipo, económicas y políticas también. Era la persecución en una ciudad pequeña como Viña del Mar, Valparaíso, no era fácil para mis padres. Y en Santiago llegamos a un colegio del cual al mes de nosotros llegados ahí, a un colegio, una escuela, digamos, un liceo, no sé cómo le llaman en Argentina, pero bueno, al mes de llegados ahí, desde las puertas del colegio raptan a un profesor, un apoderado y otra persona, digamos, que luego al día siguiente aparecen degollados cerca del aeropuerto de Santiago. Entonces, bueno, golpe tras golpe. Y nos tocaba relacionarnos por amistad con mucha gente, muchos hijos de detenidos desaparecidos, hijos de ejecutados políticos, hijos de personas que habían sido torturadas, hijos e hijas que habían nacido en el exilio y que estaban adaptándose a la patria de retorno. Y luego, bueno, ya nos toca vivir la llegada de la democracia, bueno, con avances y logros, pero también con grandes deudas pendientes en materia de verdad y justicia. eh, Pensar que en lo particular en el caso de mi padre, la justicia, la condena a los culpables le llegó 50 años después de que ocurrieron los hechos. Mi padre tiene 80, o sea, ha pasado más de la mitad de su vida sin justicia. Y la justicia que llegó, bueno, es una justicia bien mezquina, porque 5 años de condena para los culpables es una burla, pero bueno, como se dice acá, es la justicia en la medida de lo posible, algo es algo. Em, Me acuerdo de un poema por ahí de Mario Benedetti, que decía: un torturador no se redime suicidándose, pero bueno, pero algo es algo. Bueno, esto es parecido, algo es algo, pero hay muchas deudas pendientes. Y ahora, digamos, en estos días, esta semana ha estado muy cargada, muy intensa en Chile, con grandes manifestaciones masivas de memoria, pero también con una gran presencia masiva también, no en las calles, pero en los lugares de decisiones políticas de la ultraderecha, que ha Ah, tenido un avance muy fuerte, y que públicamente además ha tomado sin vergüenza, sin asco, digamos, posiciones negacionistas y que reivindican lo que fue la dictadura de Pinochet. Entonces, pareciera ser que desde la llegada de la democracia, comparado con hace 10 años, hace 20 años, pareciera ser que estamos en un retroceso peligroso. Pero también, por el otro lado, me tocó participar en distintas actividades de memoria, en la marcha de las víctimas, en memoria de las víctimas, en una velatón masiva que se organiza todos los años en esta fecha en el Estadio Nacional, que fue uno de los principales centros de detención y tortura en Chile. Y esta vez vi más gente que la que había visto nunca en años anteriores. Entonces están estos dos movimientos: Claro. los poderosos de la ultraderecha que avanzan fuerte, pero también una sociedad, un pueblo que en su mayoría no vivió los hechos, mucha Eh, gente joven, pero que está muy inquieta y muy ansiosa de conocer lo que pasó y de jugársela por el nunca más y por la no repetición. En eso Pablo, estamos en Chile. Pablo, mira, a ver, de tu recuerdo, de tu memoria, de este cuadro que nos planteas, me surgen dos o tres cosas. Por un lado, 9 años después del golpe, seguían secuestrando, torturando y matando. Cuando vos relatás como al pasar tu experiencia en la escuela con los profesores. Eh, Vale la pena tener en cuenta esto, porque esto es parte también de la memoria. No es un acto de represión, no es un momento, sino es un proceso represivo. El segundo tema que me surge, no sé si compartís, es que esos años no pasan en vano. Hay trabajo de miedo sobre la resistencia popular, pero también hay sembrar ideas.
sembrar ideas que apuntan, en la parte primera del programa hablamos de los que hoy se llaman libertarios, de esta derecha negacionista, esta derecha elitista, que se camufla en un discurso antipolítica para contactar con la bronca de la gente que la democracia no le ha resuelto los problemas. Y no le va tan mal, no le va tan mal. Pero yo creo que hay una conjugación, una articulación entre el miedo que se generó, la memoria que se trata de borrar, el trabajo ideológico y cultural que se hace sobre las generaciones, para que en todo caso esté latente que hay una salida básicamente procapitalista y que todo aquello que quiera cuestionar, digamos, el capitalismo es algo así como el mal, la encarnación del mal, como le dice nuestro candidato Milei al propio Papa, que lo acusa de una expresión del comunismo en el mundo en este momento, que se ha apropiado de la Iglesia, supuestamente, ¿no? Sí, aparte la derecha en Chile siempre ha tenido mucho poder, ¿no? ¿O me equivoco? Porque ha manejado los medios de comunicación, el Mercurio, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Habría que ver cómo se mueven las nuevas generaciones en relación a esa... vos me decías cuando hablamos por teléfono que la derecha ni siquiera sacó un comunicado por los 50 años del golpe de Pinochet. No, sacaron un comunicado, pero no fueron capaces de sacar un comunicado conjunto con el gobierno o con las fuerzas de izquierda, las fuerzas, digamos, representadas en el Congreso, porque se resistieron hasta al final a aceptar, digamos, incluir, por ejemplo, la palabra, el concepto golpe militar. No son capaces de dar ese paso y decir aquí hubo un golpe militar. Y en segundo lugar, buscan además, han buscado equiparar, empatar, digamos, lo que fue la dictadura con lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Entonces ellos dicen, es el discurso público, el relato público. Entonces, sin Allende no hubiera habido Pinochet, ¿no? Como traspasando las culpas hacia... Entonces, ellos están en una posición política pública muy difícil, muy compleja para la democracia chilena, porque, como decía antes, están amparados además en un triunfo electoral importante que obtuvieron en las últimas elecciones. Y entonces están ahí parados, con un avance muy grande además de la fuerza de ultraderecha del Partido Republicano, que es el equivalente a lo que allá representa Milei, un avance muy grande electoral. Entonces la derecha que antiguamente era la derecha más pinochetista, lo sigue siendo, pero le surgió otra derecha más fascista por la derecha. Entonces la derecha, tanto la antigua como esta nueva ultraderecha, están en una posición en la cual están negando lo que ocurrió, están intentando relativizar el impacto del golpe, están intentando separar además lo que fue el golpe de lo que fueron las violaciones de los derechos humanos, como si hubieran sido cosas distintas, como si hubieran habido unos señores que dieron un golpe y luego aparecieron otros, nadie sabe de dónde, que se les ocurrió violar los derechos humanos, siendo que las dos cosas forman parte exactamente de lo mismo. Entonces están en una avanzada negacionista muy complicada para Chile. Y como te digo yo, no fueron ni siquiera capaces de firmar una declaración conjunta con el gobierno, que era una declaración nada de ultraizquierdista ni nada. Era una declaración que plantea mínimos comunes, no fueron ni siquiera capaces de firmar eso, y Me se parece, parapetraron en una declaración propia que, como te digo, tiene este sello de negacionismo y relativismo. ¿Mm? Pablo, te recomiendo que cuando veas el programa prestes mucha atención a el entramado internacional que denuncia un investigador argentino
sobre estos grupos negacionistas y ultraderechistas, porque seguramente, así como encontramos una trama que vincula a unos empresarios muy importantes de Estados Unidos, la segunda fortuna de los hermanos Koch, también vas a encontrar seguramente un camino o alguien que investigue en Chile de interrelación entre las fundaciones que tiene estos empresarios y lo que están haciendo en la Argentina y en otros países de América. Es un plan de carácter mundial, global. Global. Decime, Pablo, ¿y la juventud en este momento en Chile se da cuenta de este avance mundial de la derecha o mira pasivamente como las vacas ven pasar el tren? Hay de todo, hay de todo. Hay algunos que, a ver, lo que pasa es que de partida hay un rechazo generalizado, transversal, un malestar generalizado hacia la clase política en su conjunto, ¿ya? Y la ultraderecha lo que hace, su estrategia ha sido cosechar triunfos propios a costa de ese malestar. Yo creo que ese malestar social no necesariamente es de derecha, pero es la derecha la que lo captura, la ultraderecha es la que logra canalizarlo y no la izquierda. Tampoco las fuerzas de centro, moderadas, digamos, nada, sino que la que captura este descontento contra la política, disfrazándose de no política, es la ultraderecha. Y en las generaciones jóvenes, bueno, por una parte está este malestar general, pero también hay una desideologización y un apoliticismo bastante extendido entre las nuevas generaciones, que tiene que ver con, qué sé yo, con cambios culturales, con nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, con el impacto de los medios digitales, etcétera. Pero así como hay todo esto, lo que yo pude ver, por lo menos participando de las manifestaciones a propósito de los 50 años, es que también existe, al mismo tiempo que está esto que estoy señalando, también existe sectores importantes de la juventud, estoy hablando de jóvenes de 20 años, de 20, 25, 30, 15, o sea, las nuevas generaciones, que tienen también una inquietud por saber y por comprometerse con el nunca más. Entonces hay una situación mixta, ¿no? Hay una situación mixta, pero lo que hay en común en todas partes es un malestar grande contra todo lo que huela a política, y además que tenemos que pensar, Pablo, si no está fomentado todo eso. Más allá de las insuficiencias que hay que reconocer, tienen los procesos políticos democráticos, ¿no? Bueno, Pablo, Sí. gracias por esta comunicación desde Santiago de Chile. Un abrazo grande para tu viejo, para Fernando, un luchador de toda la vida, para Lito, para Lalo, bueno, para los que quedaron vivos, porque una familia muy castigada. Y bueno, y gracias por esto y esperemos que en algún momento que vengas a la Argentina te tengamos en vivo en el programa para charlar de estos procesos en Latinoamérica. Vos sos sociólogo, debes tener un análisis bastante claro de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, gracias Ariel, un abrazo grande y al final los procesos de Chile y de Argentina, cada país con sus particularidades no son tan distintos, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. Gracias, que tengas una buena tarde. Bueno, y nos vamos, Gracias. Nos vamos al puerto. Nos vamos al puerto. Sí, que hoy lo vamos a escuchar a José Pepe Lojo, el presidente del consorcio del Puerto de la Plata, que nos va a hablar de las dificultades de no tener puertos que nos permitan conectar la producción regional con otras latitudes y qué es lo que están haciendo ellos para poder superar esta situación. Bien, y después nos vamos. Después, ¿qué importa el después? Después nos vamos. Nos vamos y como siempre nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Por Somos, Canal 7 de Cablevisión y 517 de Flow
y también, por supuesto, por YouTube en el canal Política de Estado. Gracias por permitirnos, a Eduardo y al que habla, entrar en su casa. Y bueno, no fue un programa suave ni fácil, fue pesado, pero creo que necesario para, como dijo el compañero colega formoseño, para abrir neuronas, ¿no? Totalmente. Y para recordar lo que no queremos que vuelva a suceder. Totalmente. Así que un fuerte abrazo. Y buen fin de semana. Buen fin de semana y hasta el sábado próximo. Buenas tardes, Ariel y Eduardo. Hoy quisiera hablarles, pero ya específicamente, de una política de Estado. Voy a empezar a tener unos diálogos sobre este tema. Estamos en un momento crucial donde los argentinos y las argentinas tenemos que pensar cómo vamos a apostar al desarrollo y a la vida, al futuro que se nos viene. Y para eso tenemos que ser responsables y mirar las cosas en profundidad. Yo hoy quiero hacerles o proponerles como idea de debate pensar en cómo conectamos la producción de nuestro país, las necesidades de productos en nuestro país, con los lugares del mundo que son destino u origen de esos productos. Y en cuánto incide eso en la calidad de vida de las y los argentinos. Esto se llamaría conectividad, técnicamente se llama conectividad. O sea, ¿en qué medida nuestra región núcleo de producción está conectada con las regiones a donde vamos a exportar esas mercaderías y viceversa? Bueno, en nuestro país tenemos un déficit muy grande. Nuestro principal núcleo de producción, que está en la zona, digamos, central de lo que sería el mapa del continente, no está conectado en forma directa con los principales núcleos de consumo. ¿Por qué? Porque nuestros puertos no tienen capacidad de recibir a las embarcaciones de gran porte que circulan por el océano. Entonces es necesario hacer transbordos. Esos transbordos implican costos e implican también esos transbordos que se hacen en terceros países, en puertos más importantes de terceros países, implican también que las decisiones y las prioridades y la gobernanza del movimiento de esas mercaderías quede en manos y en las decisiones de esos puertos de terceros países. Las Naciones Unidas han definido que los países, las regiones que no tienen conexión directa internacional con los destinos, pierden hasta un 40% de sus negocios. Las argentinas y los argentinos necesitamos estar conectados con el mundo para poder hacer negocios, para poder obtener las divisas que hacen falta para nuestro desarrollo. Y bueno, y es esencial, y ya vamos a ver otros días qué cosas particularmente tenemos que mirar para que esa conectividad 100% que asegure lograr ese 40% de negocios adicionales la podamos tener. Les anticipo, el Puerto de la Plata está llamado a ser un protagonista fundamental de esa cuestión.